Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este nuestro segundo webinar del Departamento de Enfermería de Xochicán. Soy Paulina Espinosa, soy enfermera del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar y soy la actual presidenta del Departamento de Enfermería de Xochicán. Hoy día tenemos un tema con una invitada y panelistas, como siempre, de lujo. Un tema que nos pareció bastante interesante, muy contingente y también súper apropiado y adecuado y un gran aporte para la expresión de nuestra atención, de la gestión de cuidados de todo ámbito. Es algo súper transversal que nos puede ayudar tanto en el ejercicio de nuestra profesión también, como a relacionarnos socialmente. Este webinar trata sobre la inmigración y cómo la cultura en el fondo influye en la atención y la calidad de la atención que damos a nuestros usuarios. Sabemos que en Chile había un cambio importante, o sea, siempre ha habido poblaciones migrantes, desde siempre, eh, pero colonias más pequeñitas, y hubo una gran explosión de la inmigración hacia nuestro país durante los últimos años, en especial desde 2018 en adelante. También había un cambio en relación a las personas que ingresan y que empiezan, ¿no es cierto?, a vivir con nosotros, a convivir y a enseñarnos también sobre su cultura. Eh, Porque antiguamente eran países más colindantes, ¿cierto? Perú, Argentina, Bolivia, y en algún momento empezaron también a llegar poblaciones incluso que no eran hispanoparlantes. Por lo tanto, también ahí ya hay un cambio y algo que nosotros, por lo tanto, debemos cambiar, aprender y modificar en nuestro quehacer diario. Sin más preámbulo y esperando que se sigan conectando más personas y tengamos harta participación también de quienes están hoy día presenciando esta webinar con preguntas, voy a presentar ahora a nuestra moderadora. Ella es Nora Fernández, enfermera del Laboratorio de Cardiología de la Clínica Alemana. Ella es past president del Departamento de Enfermería de Xochicán y sigue siendo un miembro del Departamento de Prevención de Xochicán y en realidad un miembro súper activo de esta directiva y de todas las actividades que hacemos en enfermería en Xochicán. Así que súper feliz de que esté con nosotros ahorita y tú nos vas entonces a moderar hoy día nuestro webinar. Gracias, Paulina. Como bien dice, este es un gran tema, muy importante también en la atención de nuestros pacientes, sobre todo con patologías cardiovasculares. Y en los últimos años, como tú bien dices, cierto, ha aumentado la inmigración en Chile. Voy a presentar primero a las dos panelistas que nos van a acompañar. Hemos elegido a estas dos panelistas, colegas, porque son las regiones donde más hay población inmigrante, ¿ya? Que es Karen. Karen es enfermera de la Universidad de Antofagasta, tiene un diplomado de cuidado de enfermería en adultos con patologías cardiovasculares de la Pontificia Universidad Católica. Se desempeñó como enfermera clínica en la unidad cardiovascular 11 años y en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares 7 años. Actualmente Karen se desempeña en rehabilitación cardiovascular del Hospital de Antofagasta, del Hospital Regional de Antofagasta, ¿ya? Así que como ven, también es una enfermera con harta experiencia. Y quiero presentar a Nancy Retamal, que es enfermera que tiene un posttítulo en cardiología, magíster en enfermería de la Pontificia Universidad Católica, trabaja desde hace 19 años en la unidad de intensivo cardiovascular de la Universidad Católica Christus. Como les dije, son enfermeras que tienen gran experiencia, que son dos zonas donde hay mayor población inmigrante. Y nos van a acompañar y nos van a aportar su experiencia, digamos, en relación al tema. Quiero presentar nuestra expositora, que es Natalia Villegas. Bienvenida, Natalia. Ella es enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica, tiene un magíster en enfermería, doctorado en disparidades en salud, trabaja actualmente en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, Estados Unidos. Su trabajo en investigación se ha desarrollado principalmente en la salud de la mujer y en la prevención del VIH en la población latina. Ha participado en varios proyectos e importantes publicaciones en el tema. El tema a presentar por Natalia es influencia de la cultura e inmigración de la calidad de los cuidados, consideraciones para la práctica humanizada. Ya, Natalia.
Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, en caso que haya problemas con la conexión me avisan, estamos un poquito lejos, pero bueno, antes de partir y compartir mi presentación, yo quería dar las gracias por la invitación a Paulina. Nos conocimos por un proyecto que se realizó con enfermera chilena. Para mí siempre es un gusto poder compartir lo que ha sido mi experiencia trabajando en Estados Unidos y también en otros países de Latinoamérica. Siempre feliz de, bueno, de compartir con mis compatriotas, mis colegas. Nunca se olvida las raíces y Chile, así que feliz de poder estar aquí hoy día. Entonces voy a empezar a mostrarles un poco, hice una presentación, la voy a poner aquí para compartir. Espero que no tengamos problema para compartirla. Le vamos a poner... Se ve bien ahí grande, ¿verdad? ¿Sí? Y se escucha bien. Ahí sí, ahí está en pantalla completa, Natalia. Bueno, cuando empezamos, yo, como comentaba un poquito, yo soy enfermera matrona, me he dedicado por años a trabajar en lo que es prevención de VIH, eso ha sido de mi área de investigación y también en lo que es salud de la mujer. Pero con los años, bueno, por tema de que me vine a vivir a Estados Unidos hace muchos años, me vine para hacer mi doctorado en enfermería, estuve viviendo bastante tiempo en Miami y hace 5 años que vivo en Carolina del Norte. Eh, no pude como dejar de lado estos temas y de hecho mucha de la investigación que he hecho también es, digamos, a nivel global y nos damos cuenta que el tema de la cultura, sobre todo cuando las poblaciones suelen tener más diversidad, es algo que no podemos no considerar para el cuidado. Y voy a compartir un poquito también de eso, de la experiencia de lo que es inmigrar, de lo que es recibir inmigrantes. Y bueno, creo que estas cosas que voy a compartir, a pesar de que yo trabajo en otra área, sí he compartido también, he trabajado en otros estudios con colegas que trabajan en cardiología, yo creo que esto es transversal a todas las áreas, no solo el área, digamos, de hospital, asistencial, también puede ser área comunitaria, colegio, en todas partes nosotros vamos a tener siempre que, para nuestro cuidado, poder aplicar estos principios que quería compartir hoy día. Una de las cosas que también quería comentar, incluso yo actualmente enseño un curso para alumnos de enfermería que es de cuidado de enfermería y cultura. Eh, Antiguamente no habían en las mallas curriculares muchos cursos de esto y por la necesidad se ha ido haciendo porque si no está dentro de los currículum y dentro de la formación como un elemento importante, en general nos cuesta entender un poco a veces de dónde vienen nuestros pacientes y hacia dónde van y un poco desde ahí poder ayudarlos. Entonces, yo creo que siempre es bueno que podamos tener como a participar en seminarios, actividades que nos ayuden a recordar un poquito estos principios. Entonces, un poco de revisar primero a qué nos referimos cuando hablamos con cuidado humanizado. Hay bastantes definiciones en la literatura, pero no hay tantas publicaciones. Y no, recién yo creo que es un tema que se ha vuelto a retomar porque siempre en la práctica teníamos un poco esto es lo que siempre se ha hecho. Entonces, como siempre se ha hecho, se tendía a repetir, pero nos damos cuenta que no necesariamente eso que siempre se ha hecho es algo que nos sirve. No sé si esto que dice que estoy compartiendo pantalla les molesta en la presentación, pero quería ver si lo podía bajar, pero déjenme ver si lo puedo No bajar. se ve, Natalia, Ya no no se se veía. nota. Qué bueno. Entonces, una de las cosas, cuando hablamos de algunas definiciones de cuidado humanizado, lo que se habla más bien es como de un cuidado holístico, que el paciente logre bienestar no solo físico, sino que también psicosocial, espiritual, en todas las áreas que le podamos proporcionar, ya que el cuidado está basado en unas bases éticas. Y nosotros con este cuidado queremos generar autonomía, que los pacientes confíen en nosotros y que también sabemos que al confiar en nosotros va a generar una seguridad, una confianza hacia lo que se hace y una de las características que yo puse acá, también pueden haber otras en la literatura, como les comenté, se está publicando últimamente más en esto, pero así muchas publicaciones y definiciones no hay. Pero creo que los artículos más recientes que encontré reflejan un poco de esto. Eh, es ver al otro ser humano que tenemos al frente. Y ese otro ser humano espera que lo traten como una persona, no como una cosa que hay que meterle inyecciones, que hay que pincharlo, que hay que moverlo, sino que considerar todos sus aspectos de cuidado y que es una persona. Eh, Tenemos problemas relacionados con esto porque
En general, nosotros en la práctica y la formación de enfermería tenemos que enseñar técnicas, procedimientos y tenemos protocolos. Entonces, a veces ese manejo técnico y científico nos hace que tengamos que ser un poco mecánicas o mecánicos y no tenemos a veces tiempo como para dedicarle más a los pacientes. Y esa es siempre la demanda que hay, ¿cierto? Quisiéramos quizás a veces tener más tiempo con el paciente, pero por la cantidad de pacientes que hay no se puede. Entonces, a veces nos volvemos un poco tenemos que hacer, pero no hay tiempo para parar y decir cómo lo estamos haciendo, cómo debería ser hecho. Entonces también el principio aquí es promover la universalidad del derecho, el derecho a la salud como un elemento esencial. Todos los pacientes que nosotros atendemos, no importa su historia, su raza, su etnia, nosotros tenemos que darles salud como un derecho. Usualmente, como explicaba, se ha relegado a segundo plano porque no ha habido a veces tiempo para hacerlo o porque siempre nosotros tendemos a tomar también, que lo voy a hablar un poquito después, también en las organizaciones que trabajamos hay una cierta cultura. Y esa cultura también determina cuánto tiempo tengamos de cuidado con los pacientes, cuánto le decimos, cuánto no le decimos, cómo nos referimos a ellos. Y bueno, la parte de holística ya la mencioné. Entonces, voy a avanzar. Entonces, aquí algunos de los atributos descritos en la literatura. Yo dejé todas las referencias al final si ustedes quieren leer más del tema, quieren repasar y ver qué cosas serían las como que les gustaría aprender más. Una es ver al ser humano. El atributo de cuidado humanizado se basa mucho en la relación profesional que tenemos con este usuario. Ese es nuestro sujeto del cuidado. Tiene que haber un sujeto del cuidado en este cuidado. Comunicarnos, cómo nos comunicamos con nuestros pacientes y tener este enfoque holístico. Y lo que se dice mucho es que tiene que idealmente partir en la formación. Quizás nosotros no tuvimos en unos años atrás que estudiamos esto tan claro, pero también es importante que las generaciones nuevas lo vayan incorporando y que entiendan que es una parte importante de cuidar. Entonces, aquí algunos desafíos. Yo encontré una de las publicaciones que decía incluso el cuidado humanizado es como ama a otros como como te amas tú mismo. Pero una de las cosas que yo creo que pasa a veces en la práctica, se habla mucho de ello, tenemos que ser humanizados, pero se vive poco. Entonces a veces tenemos ese choque de me gustaría hacerlo diferente, pero a veces no puedo. ¿Y por qué? Por lo que hablábamos un poco, que a veces o sea, nosotros es difícil llevar a veces modelos teóricos, cosas que aprendemos, a ese cuidado en las instituciones públicas, en un sistema que a veces no está hecho para tener ese tiempo o ese tipo de atención. También la priorización, claro, no habíamos tenido mucha priorización de estos cambios sociales, refería con cambios sociales que han ocurrido en las últimas décadas. Y lo que probablemente se consideraba humanizado hace unas décadas atrás, quizá evolucionó y es distinto hoy día. Quizá los usuarios tienen otras necesidades o otras formas. Quizá a lo mejor los usuarios de ahora, no sé, quieren que uno los trate de distinta forma, les diga el contacto físico sea distinto, la comunicación sea diferente. Y cosas súper simples a veces, yo como yo vivo en otro país, les puedo contar a veces, o sea, no sé, aquí en Estados Unidos rara vez alguien se acerca a dar un abrazo. Siempre se pone la mano. Y si yo quizás voy a Chile y a un usuario le doy como la mano, le hago así de lejos, va a encontrar que soy como mal educada, que no estoy siendo humana. Entonces también eso para un poco entender que a veces la cultura y el medio que nos desarrollamos nos va a determinar si ciertas conductas son percibidas como humanas o no. Porque eso, el lugar, la historia, el contexto que vivimos determina qué es considerado ser humano o no ser humano. A pesar de eso, sí sabemos que hay cosas que son integrales y que van a través de las culturas, pero hay cosas tan simples como les digo yo, como un saludo, el tono de voz. Puede haber ciertas personas que están más acostumbradas como a gritar, ciertas personas que les gusta que le hablen bajito y ciertas cosas que a veces en la comunicación se pueden interpretar distintas. Entonces, si los profesionales de enfermería carecen de competencia y habilidades interpersonales, los pacientes corren peligro de no ser atendidos de manera integral y con calidad. Y la idea es generar este sentido de confianza para responder a las necesidades terapéuticas básicas a partir de un enfoque seguro de cuidado asistencial. Entonces, ¿cómo se relaciona el cuidado humanizado con cultura y inmigración? Y lo tuve que pensar un rato porque tampoco encontré mucho que se describiera en los libros. Y yo dije, claro, obviamente ser humanizado y la cultura y inmigración influyen. Pero ¿cómo? Entonces, cosas de las que encontré y de las cosas que reflexioné leyendo, un poco es que el cuidado humanizado tiene que ser sensible a esa cultura, porque si yo no entiendo de dónde viene esa persona, cuál es su historia, qué es lo que ha vivido, en dónde ha crecido,
es difícil que yo lo respete, en verdad, no sé sus tradiciones, sus costumbres y valores. Y esas cosas tenemos que entenderlas para proveer un cuidado que sea humanizado. Y también con los inmigrantes. Además, nosotros si queremos proporcionar un cuidado humanizado, tenemos que tratar de dar un trato digno y humano para los inmigrantes. Y eso nos va a abrir las puertas que confíen en nosotros y consideren el acceso a la salud como un derecho humano básico. A veces, en muchos lugares, y no voy a decir que sea en Chile o en, no sé, Latinoamérica o en Europa, por la historia de la inmigración, nosotros vemos que a veces los inmigrantes son considerados como personas de segunda clase, personas que no son bien vistas, tenemos muchos prejuicios, entonces a veces es como, ay, ¿por qué esta persona está recibiendo salud y no la otra persona? Tenemos que darle prioridad a cierto usuario versus otro, entonces pasan a ser personas que a veces no queremos atender. Y quizás sabemos que deberíamos atenderla y proporcionarle el mismo cuidado, pero a veces pasa que lo que nosotros hablamos mucho, no sé si han escuchado el concepto de estos como prejuicios, estos implicit bias, que son creencias que tenemos tan internalizadas pero no somos conscientes, pero nos llevan a actuar de cierta forma. Y al actuar de cierta forma, como lo vemos tan normal, no nos damos cuenta. Hasta que nos sentamos a pensar y decir, hoy no sé, cada vez que viene una persona, yo me estoy haciendo una imagen mental y lo trato de cierta forma. Y hacer consciente de eso nos ayuda un poco a entender cómo proporcionar ese cuidado humanizado. Que si viene una mamá, un papá o viene un adulto mayor, yo lo pueda tratar igual independiente de las ideas que yo haya tenido de antes. Y eso es un trabajo que lo podemos ir haciendo siempre. Entonces, no sé si tenemos le iba a preguntar, pero no le pregunté si teníamos habilitado el chat, si algunas personas querían poner un poco de cómo podíamos definir la cultura o algo que quisieran reflexionar sobre la cultura, lo pueden poner ahí. Quizá después lo discutimos si es que tenemos un poco de tiempo. Y una de las cosas que definimos con cultura, voy a ver si en el chat alguien pone algo de cultura, lo tengo aquí el chat. Tenemos distintas definiciones también en la literatura. Cultura ha sido estudiada de distintos aspectos, áreas y distintos lentes. Y un poco de las definiciones que yo les comparto acá. Bueno, una de las definiciones habla del comportamiento, artes, creencias, las costumbres, estilos de vida y los productos del trabajo humano y las características de pensamiento de una población de personas que guían su visión del mundo y su toma de decisiones se transmite socialmente. O sea, prácticamente lo que hace el hombre y todas las cosas relacionadas. También puede ser un patrón de símbolos, significados, premisas y reglas sociales construidos e históricamente transmitidas. También se puede definir como los entendimientos compartidos, abiertos y encubiertos que constituyen convenciones y prácticas. Ideas, por ejemplo, símbolos, artefactos. La cultura puede tener distintas formas de expresarse y eso lo hace significativo. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender cuando nosotros hablamos de cultura, porque nos pasa también como enfermeras, como, no, yo he atendido pacientes de tal parte. Y sí, son así, pero eso quizás fue de años atrás. Entonces la cultura también evoluciona. Los valores van cambiando, las actitudes cambian y evolucionan. Quizás ustedes no lo notan, es que cuando uno está inmerso en una cultura, uno no lo nota. Pero yo, por ejemplo, yo me vine a Estados Unidos 16 años atrás. Siempre voy a ver a mi familia y yo cada vez que voy, viajo y veo cosas distintas. Veo que las personas han ido cambiando, los lugares favoritos de la gente va cambiando, las comidas, las noticias. Entonces, los cambios en la cultura van cambiando. Hay cosas que son esenciales, pero hay cosas que van evolucionando. Y la cultura es un determinante de las decisiones sanitarias. Siempre los países, todos los sistemas de salud, los modelos incluyen la cultura, sea explícita o implícitamente, que va en el trato al paciente, el acceso, la calidad, que es lo que definimos como calidad de atención, todo eso va relacionado con la cultura. Existen amplias variaciones en el acceso a la atención médica y al tratamiento entre grupos culturalmente diversos. Como le decía yo, no es lo mismo ser un inmigrante quizás ir a buscar atención médica o ser alguien de área rural versus un área urbana, alguien que tiene un seguro privado de salud, alguien que tiene un seguro público. La atención médica y la expectativa son diferentes. Y sabemos que hay vínculos entre grupos culturales entre lo que es morbilidad, respuesta al tratamiento y mortalidad, algunos de ellos inexplicables. Sabemos que hay grupos que a veces son más afectados por ciertas condiciones, en especial en Estados Unidos. La mayoría de las investigaciones muestran que todos los grupos que son minorías raciales
Y eso considerando población africana-americana, o población negra, población latina, en general son las que tienen la mayor cantidad de enfermedades, se mueren antes, se enferman antes. Y eso, bueno, creo que en Chile también se están empezando a hacer más estudios para ver qué poblaciones son las que están siendo más afectadas y qué problemas específicos de salud tienen. Entonces, bueno, un poco, a veces como nos toca ser inmigrante a nosotros, entonces uno no está preparado a veces como para entenderlo. Yo lo he vivido como al revés, siendo yo el inmigrante y a veces sufriendo yo también discriminación o también teniendo ideas preconcebidas, o a veces anticipando que nos van a pasar cosas y no suceden. Me fui a estudiar a Miami, hice mi doctorado allá, hace como 16 años me fui, y al principio fue un choque cultural. Y les voy a contar esto porque a ustedes les va a hacer sentido cuando vean quizá a personas que sean sus pacientes y ustedes dicen, pero este debería saber esto, este debería saber esto. Y uno, la verdad que uno está en otro lugar y no entiende nada. Primera vez que yo escuchaba que me decían que era latina, o que era hispana, latinex, latiné, y yo era como, yo soy chilena, no sé a qué te refieres. Yo salí de Chile el año 2008 y yo recuerdo que quizás yo no había visto a nadie de raza negra en Chile, no había visto nunca una persona, digamos, que hablara inglés en vivo y en directo, además de un profesor de inglés. Y llego a este lugar que es súper diverso, hay gente de todo el mundo, y también enfrentar estos prejuicios de la sociedad, de ser un alumno extranjero, de no hablar bien inglés al principio, de tener un acento, de que me dijeran que era latina en todas partes y a veces gente no se quería juntar conmigo. Y a la vez también conocer gente que sí estaba más abierta a la cultura de nosotros, a pesar que Miami es un lugar, puse ahí unas fotos, pero a pesar de que Miami es un lugar, me imagino que algunos de ustedes han viajado, es un lugar que casi habla mucho español. Todo lo que es institución, universidad, policía, hospital, todo es en inglés. No hay nada en español. Entonces uno dice, pero Miami es fácil. Pero si tú trabajas allá, todo en inglés. Entonces es una mezcla cultural bastante diferente a la chilena. Una sociedad un poquito también Miami mucho más liberal, que habían cosas que yo no había como visto en Chile, que Chile es un poquito más, en ciertas cosas no somos tan liberales. Y fue una cosa como, wow, incluso empecé también a trabajar con alumnos de enfermería, llevarlo al hospital y también entender que los pacientes eran diferentes, las condiciones de salud eran diferentes. Y también para bien, creo yo, darme cuenta de que en Chile no estábamos tan mal, que en Chile también damos bastante buena atención de salud. Eso me pareció, y hasta el día de hoy lo repito, la formación de enfermería en Chile es muy buena. Hay cosas que creo que en Chile se hace mucho mejor en formación de enfermería que en Estados Unidos. Y bueno, ahí les puse un poco, me tocó dentro de esos años que estuve ahí, tuve 11 años en Miami viviendo, me tocó también llevar alumnos a distintas partes del mundo, porque teníamos programas de intercambio. Llevé alumnos a República Dominicana, llevé muchos alumnos extranjeros a Chile, fuimos a ver una ruca mapuche, fuimos a ver un hogar de ancianos, los llevé desde Estados Unidos. Y ahí fue también una experiencia súper buena, porque nuestros alumnos de Estados Unidos aprendieron cosas de Chile y también se llevaron esa experiencia de cómo manejar pacientes, cómo puede variar de un país a otro. Y dentro de las cosas aquí, uno también, yo incluso, miren, nunca había visitado una ruca mapuche, ir a entender el sistema de salud mapuche, no sé si ustedes han tenido la experiencia de ir antes, entender sus ritos, las comidas, la concepción de su salud. Yo dije, hoy tengo que ir con alumno extranjero para ir a una ruca, y nunca fui a una ruca cuando yo estaba viviendo en Chile. Eh, Porque estamos acostumbrados que llegue un paciente que es mapuche y tenemos una preconcepción y a veces ni siquiera escuchamos cuál es su visión, su cosmovisión, qué en su cultura es importante para la salud. Una de las cosas, por ejemplo, que aprendimos en Chile, que un tiempo hicimos un estudio con mapuche, por ejemplo, en el tema de VIH, aprendimos que los mapuches tenían la creencia que ellos no se contagiaban con VIH por un tema de que su sangre era pura y su sangre no se podía contaminar. Y eso influía mucho en que ellos se quisieran hacer un test de VIH y quisieran aprender sobre el VIH, porque ellos decían, nosotros no nos infectamos. Cosas así que si tú no conversas con ellos y entiendes la cultura, tú dices, ay, que son porfiados, que no quieren hacerlo. Es que en su cultura no calza. Entonces, cosas así son buenas para entender, para también poner en práctica. Una de las cosas también que me recuerdo bien cuando fue el tiempo del COVID, también, por ejemplo, acá la población latina no se quería poner la vacuna. Les tenían que pagar para ponérsela y no se las querían colocar. Y cuando tuvieron que hacer estudios para ir a preguntarles por qué no se quiere poner la vacuna del COVID.
Y la respuesta era que no, que para qué, que la vacuna tenía químicos o que la visión como más fatalista, si nos vamos a morir igual, Dios decide cuándo nos vamos a morir. Y entonces, si no se toman las personas desde su mirada, es muy difícil que vayan a hacer un cambio en salud o adoptar cierta conducta de salud. Entonces, bueno, aquí un poco de las fotos de, también he tenido la oportunidad acá en Carolina del Norte de trabajar mucho con la comunidad latina, hispana, darnos cuenta de que hay muchas cosas culturales que hay que modificar para salud, por ejemplo, las tasas de enfermedades crónicas relacionadas con lo que es cardiología, mucha hipertensión, diabetes, obesidad. La alimentación es bastante precaria en el sentido de que la población latina come bastantes carbohidratos y no hay casi una dieta más equilibrada, más el estrés de inmigrar, estar en otro lugar que no conocen a nadie, que no tienen apoyo, trabajar muchas horas, que es parte de la cultura de Estados Unidos. Carolina del Norte es un lugar más americano que Miami, es más conservador y la cultura es bastante diferente de un lugar al otro. Yo ya dije, vivo en Miami, viví en Miami, voy a estar bien. Y la verdad que aquí me he encontrado con una cultura absolutamente diferente, para bien y para mal. Em, Aquí puse unas fotos que pueden ver ahí como en la parte más derecha, que también me ha tocado la oportunidad de ir a trabajar a Galápagos. Estamos haciendo estudios allá en Galápagos. Y las Galápagos son de Ecuador, no sé si la han podido visitar, son unas islas. Y Galápagos también tiene bastantes problemas de salud. Eh, yo creo que nunca había tenido la idea o la concepción de lo que es para una persona vivir en una isla y que si la isla no tiene los servicios de salud, tienen que pedir un avión. Y si no hay dinero del gobierno, no hay salud, porque muchas de las especialidades médicas no existen. Y, por ejemplo, en la isla que nosotros visitamos en Galápagos, tienen, por ejemplo, un ginecobstetra, tienen una matrona, tienen un doctor cardiólogo para toda la población. Entonces, eso causa mucho como estrés en la población y Galápagos, a pesar de es súper bonito y las personas son mucho de cuidar el ambiente, por ejemplo, muy enfocadas con esta visión más holística de la salud, pero las personas también se sienten muy desplazadas porque siempre es más importante en los animales la preservación del ambiente que ellos en salud. Entonces eso ha sido muy percibido por ellos como una barrera para el acceso a salud. Entonces, yo aquí quería como darles algunos ejemplos de las cosas que me ha tocado ver, que yo creo que les pueden ayudar como a entender que de donde venimos nos marca mucho y nos hace tener ciertas como visiones sobre la salud y la enfermedad y sobre cómo queremos nosotros también manejar nuestros propios procesos de salud y enfermedad. Ahí algunas fotos también de lo que es la fiesta hispana acá y todo que se celebra mucho. Estos meses son los meses de la herencia hispana en Estados Unidos y se recuerdan todas las tradiciones de Latinoamérica. Ya. Voy todavía bien con el tiempo, ¿verdad? No me queda tanto más. Entonces, una de las cosas que hay que pensar que la cultura va más allá de la raza o la etnia, que no sé cuánto han leído de eso, pero la raza se refiere más bien como a las características físicas, pero pueden ser bastantes culturas y grupos étnicos. Y la etnia más bien se refiere al origen, por ejemplo, asiático, americano, europeo, hispanoamericano. Esto es bastante, no sé si en Chile tenemos tanto, ustedes me pueden compartir después, pero en el tiempo que yo viví en Chile no estaba tanto. Creo que ahora hay un poco más de diversidad racial y se habla un poco más. Pero aquí en Estados Unidos es algo que siempre se ha trabajado por el tema de ayudar a las minorías, porque en general las minorías tienen menos acceso a salud y más problemas. Entonces, bueno, aquí puse un estudio que encontré que hicieron una revisión y un poco de la influencia de la cultura en el cuidado del paciente en cardiología. Y una de las cosas, se debate siempre, las contribuciones de la naturaleza versus la cultura. Y sabemos que, pero se sabe que hay diferencia en la epidemiología de la insuficiencia cardíaca entre grupos étnicos. Entonces aquí, por ejemplo, el acceso a diferentes diagnósticos y terapias efectivas es particularmente relevante para quienes viven en comunidades rurales. Significa que estos pacientes con insuficiencia cardíaca se presentan a una edad más temprana y en etapas más avanzadas de la enfermedad. Entonces, puede ser que el lugar donde nos ubiquemos, el acceso, también nos determine, ¿cierto? A pesar de que puedan tener factores de riesgo similares, puede ser que el acceso sea diferente, que se enfermen más pronto o que si no reciben tratamiento, digamos, avancen más rápido en la progresión de la enfermedad. Aquí había un estudio que examinó las conductas de autocuidado de pacientes con insuficiencia cardíaca en 15 países de todo el mundo y mostró que en general eran algo deficientes. Por ejemplo, las conductas de autocuidado con respecto al cumplimiento de la medicación y el ejercicio eran bien comparables en todos estos países.
pero había mucha variación en el cumplimiento de los consejos sobre el control de peso, restricción de sal y vacunación anual contra la gripe cuando estuvieran disponibles. Entonces, eso nos quiere decir que aquí hay algo de cultura, ¿verdad? De la comida, de nuestros hábitos, de que si nos dicen no fume porque no fumo, o si nos dicen no coma ciertas cosas, eso también va en la cultura, ¿cierto? ¿Qué alimentos nosotros también percibimos como saludables y qué alimentos nos ayudan a mantener el peso? Eh, yo, por ejemplo, una de las cosas que en cardiología específicamente no he trabajado, pero a mí me ha llamado mucho la atención en Estados Unidos es tener a alguien, por ejemplo, con apendicitis, que recién pasó, el hijo de una amiga tuvo apendicitis y que él estuvo hospitalizado probablemente un día y después se fue a la casa y le preguntan de qué va a comer y le dicen que no, dieta normal, que se vaya a la casa, dieta normal. No hay un régimen liviano, no hay un régimen, solamente, de hecho, casi le querían dar una hamburguesa en el hospital. Y bueno, esas cosas como que uno dice, ¿cómo? Si hay un régimen de alimentación, pero hay cosas bastante diferentes culturales. Y con los años me he dado cuenta yo que hay mucha diferencia en la forma que los profesionales de la salud manejan aquí varias cosas que son muy diferentes de cómo se manejan en Chile. Entonces, bueno, como les decía, la formación de profesional en salud está inserta en una cultura y los principios suelen estar en contra o ser diferentes de los protocolos o políticas de las decisiones sobre manejo de estas condiciones. Una de las cosas también que puedo compartir de la experiencia, yo diría en Latinoamérica más bien el modelo de salud, uno va al doctor y es un poco más que espera o al médico o al profesional de salud y espera que a uno le digan qué tiene que hacer, ¿cierto? O sea, si me dio un infarto, me tienen que decir, mira, tu dieta tiene que ser así, así, así. En general en Estados Unidos hay algunas indicaciones, pero en general el médico o el profesional de salud que atiende a las personas como que le da opciones. Por ejemplo, mira, hay estos tratamientos, ¿cuál eliges tú? Es como una cosa más como de toma de decisión de salud junta. Y en mi experiencia yo he visto que los pacientes latinos no funcionan bien con eso. Y es como que van y no le entienden al doctor y no saben qué hacer. Entonces, hay cosas ahí que yo siempre discuto mucho acá porque es muy difícil que alguien que viene con una cultura de que el profesional de salud me dice que es el mejor tratamiento versus que me den una gama de opciones y no sé bien qué elegir. Y es una cosa que va mucho con la cultura. Además de considerar otras cosas como el idioma, ustedes saben, lenguaje, expresión, cosas así que también influyen. Entonces, aquí hay otros factores que influencian la cultura. Les puse aquí, hay un montón. Por ejemplo, el color de la piel, la edad, la afiliación religiosa, el nivel educacional, ocupación, residencia, estado civil, la migración, por ejemplo. Entonces, como sabemos, hay diferencias de diversidad cultural y las diferencias son buenas también. Pero lo que sí tenemos que considerar esas diferencias cuando planifiquemos intervenciones de salud y investigaciones. No sirve este enfoque, por ejemplo, que se llama de ensaladero, crisol, que es como que uno dice, bueno, tenemos toda esta población inmigrante y tenemos que hacer todo esto para ellos. No funciona en general, porque las personas, a pesar de que inmigren de un cierto lugar, pueden tener diferencias culturales en relación con su educación, con su nivel socioeconómico. Entonces, este como modelo de meter a todo en el saquito tampoco funciona mucho. Y eso va también un poco en contra de los modelos que son ahora más de un cuidado personalizado también, que es parte de ver al humano que estábamos hablando. Entonces, bueno, no sé si aquí les había puesto una pregunta, si quieren algunas poner ahí cómo la cultura influencia la salud. Entonces, si algunos quieren poner algunos comentarios, los revisamos después al final y después les hago como un cierre. Entonces, bueno, algunas cosas que, este es uno de los artículos que han hablado sobre la cultura y salud, que yo les estaba comentando. Por ejemplo, la cultura siempre se da por sentada. La mayoría es como silenciosa, o sea, se asume que es así. Descuidar el papel que desempeña la cultura es la mayor barrera para los avances de la atención sanitaria. Y sabemos que cuando hay más globalización disminuye un poco esa diversidad cultural porque se empiezan a adoptar costumbres de otros lugares. Y no necesariamente es bueno por temas de que también a veces la diversidad cultural también mejora los procesos y también aprender a hacer las cosas de diferentes formas también nos ayuda a veces a quizás diseñar cosas de manera diferente en la salud. Una de las cosas que
no sé si la habían escuchado, algo que se llama la paradoja de inmigración hispana en Estados Unidos. Y se los voy a comentar para que ustedes vean cómo la cultura influencia la salud. Cuando los latinos empezaron a llegar hace unas décadas atrás, en manada, diría yo, como mucha gente, junta, la gente que trabajaba en salud y los investigadores empezaron a decir, bueno, esta gente, en general los latinos venían sin documentos, no tenían permisos de trabajo, trabajaban ilegales. Y también no tenían mucho dinero, entonces vivían en condiciones muy pobres en general. ¿Qué es lo que dijeron los agentes de salud y dijeron los investigadores? Los latinos deben tener pésima salud, deben estar casi muriéndose. Y dijeron, bueno, hagamos un estudio para ver cómo están. Y empezaron a hacer estudios, esto fue unos años atrás, y tomaron exámenes de sangre, le hicieron de todos los exámenes. Y la paradoja fue que cuando hicieron los exámenes, los latinos estaban mejor de salud que la gente que vivía en Estados Unidos. Y decían, pero ¿cómo? Si vienen y tienen tantas condiciones. Pero lo que se dieron cuenta era que ese efecto de estar mejor de salud comparado con la gente misma que vivía en Estados Unidos, a los 5 años de vivir en Estados Unidos se perdía. Y empezaron a estudiar por qué se perdía. Por diferentes cosas. Una, los latinos en general venían con programas de salud de sus países que daban garantía de acceso a todo lo que era tratamiento, por ejemplo, los centros primarios de atención, controles de salud y todo, venían con sus vacunas, venían con todo. Pero cuando ya pasaba mucho tiempo en Estados Unidos, no tenían dinero para ir a los médicos, estaban asustados de ir a los centros de salud por miedo a deportación, además no entendían el inglés y además también perdían toda su red de apoyo, sus amigos, su familia, y tenían que trabajar muchas horas, entonces estaban mucho también con niveles de depresión bastante altos. Y eso, ahí ustedes ven un ejemplo claro de cómo el cambio cultural y la adaptación a otro lugar puede hacer que la salud empeore tan rápidamente. Entonces, unas cosas que siempre considerar, a veces la historia clínica o en general la historia clínica puede ser más útil que pedirle tantos exámenes. Sentarse a conversar con los pacientes, preguntarle qué les pasa. Y siempre la cultura, como les dije, estaba en desarrollo, en cambio. Entonces, la idea de nosotros con el cuidado humanizado es que se tenga competencia cultural. Y eso son habilidades, conocimientos y actitudes que nosotros necesitamos para atender a distintas poblaciones. ¿Cuánta competencia cultural tenemos? Eso es algo que tenemos que nosotros preguntarnos a nosotros mismos, cuán cómodos nos sentimos trabajando con personas que son de distinta cultura de nosotros y qué podríamos hacer para mejorarlo. Y eso va también un poco con nuestra identidad cultural y el concepto de identidad cultural. ¿Cómo me defino yo? ¿Qué es qué cultura tengo yo? Y en general uno va definiendo eso desde bien joven y uno ya en la vida adulta también puede ir cambiando esa identidad acorde de, por ejemplo, yo puedo ser chilena, puedo ser mamá, puedo ser también, no sé, profesional. Uno va cambiando esa identidad de lo que me va diciendo a mí que es quién soy yo en base a las cosas que me vayan pasando en la vida. Entonces, bueno, para terminar con la parte de cultura, la cultura siempre debería definirse mejor, más allá de lo que es la etnia, no se debe descuidar y debe ser fundamental que la consideremos la práctica sanitaria para la atención centrada en la persona. Debe ir remodelándose, no es algo que digamos que se hizo hace 10 años atrás y ahora lo seguimos. La formación en cultura debería ser parte de la formación profesional. Las prácticas que se importan o exportan deben estar alineadas con las prácticas locales, por ejemplo, la sostenibilidad. Y la generación de confianza debe priorizarse como un valor cultural y se deben desarrollar nuevos modelos de bienestar. Entonces, la segunda parte, para no atrasarnos, creo que voy bien, pero ya no nos quedan tanto. Inmigración y aculturación. Entonces, cuando una persona inmigra a otro país en general, estoy hablando de inmigraciones como más grandes de países, pero también pueden ser inmigraciones dentro del país, pero el efecto de inmigración es más, yo diría, difícil cuando uno se va a una cultura diferente. Se refiere a los cambios que tienen lugar como resultado del contacto con personas, grupos e influencias sociales culturalmente diferentes. Entonces, nosotros cuando llegamos a un lugar tenemos que aculturarnos, ¿cierto? Como un poquito aprender de la cultura y ver cómo encajamos. Entonces, les voy a ir contando cómo es lo que pasa, cómo uno se acultura. Nosotros, ¿no es cierto?, empezamos a estudiar a estos inmigrantes, cómo se adaptan. Y es distinto, una de las cosas que yo creo que les va a servir acá, que alguien venga de otro país o venga haya crecido en otro lugar, no nos dice cómo está su salud y no nos dice tampoco mucho sobre su necesidad y su vivencia.
es distinto inmigrar porque yo quise inmigrar, porque yo quiero estudiar, porque yo quiero encontrar un trabajo, porque yo quizá en este país tengo más oportunidades que en otro, a ser refugiado o a ser solicitante de asilo, o quizás tener un paciente, alguien que sea trata de blanca y ustedes lo están tratando. Entonces, esas cosas es importante explorar un poquito porque el nivel de confianza que van a tener en ustedes, la apertura va a ser absolutamente diferente. Entonces, o quizás gente que a veces viene por temporadas, viene de trabajo. Entonces, las razones es importante explorar en por qué están inmigrando y si, cuál es su plan de vida en el fondo, qué están haciendo en el lugar que van a residir. Entonces, como les decía, las necesidades pueden ser diferentes y no se debe proporcionar cuidado basado en los prejuicios, creencias personales o generalizaciones en base a ciertas características, solo porque emigró y no es, digamos, bueno, en el caso de Chile no es chileno. Em, una de las cosas que se había pensado que al principio, cuando se empezó a estudiar aculturación, se decía, esta persona llega y empieza como a adoptar todo lo del país de origen, ¿cierto? Y empieza a hablar como la persona del donde vive, pero eso no necesariamente pasa en todos los inmigrantes. Y hay inmigrantes que se adaptan más que otros y adoptan más cosas de un país que de otro. Entonces, eso es importante de considerar también. Ustedes pueden ver pacientes que están más chilenizados, entre comillas, o pueden ver pacientes que están menos adaptados y a veces también eso va con la forma que han sido recibidos. O sea, yo creo que a más es discriminación, a más rechazo, en general las personas tienden a rechazar más el adaptarse a la cultura en la que están, porque es como un símbolo de algo que les está dañando. Y ahí es donde nosotros, una de las cosas que yo estudiaba y hemos hecho estudio acá en Estados Unidos, especialmente con minorías, hemos visto cuando los inmigrantes especialmente perciben que los van a discriminar, los van a tratar mal, o sea, ya hay inmediatamente un ir sesgado a atenderse. No quieren hablar, no quieren que les pregunten nada, no quieren nada. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, lo que yo le vaya a decir me va a tratar mal. Y ese tratar mal significa yo mejor no voy. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que pensar. Entonces, aquí yo les puse distintos modelos de aculturación, pero este es un modelo que es un poquito más aceptado. Entonces, ahora nosotros tenemos como más, no solo decir se adaptó o no se adaptó, sino que tener como grados de adaptación de aculturación. Entonces, por ejemplo, si alguien se identifica, está el ejemplo porque no puedo encontrar una tablita en español, pero por ejemplo, si se identifica más con la cultura del país que está, y también se identifica de manera alta con la cultura que trae, esa se puede decir que es una persona bicultural o que se ha integrado. Pero, por ejemplo, si por inmigrar no se siente muy parte de su cultura porque la perdió, porque ya no la vio, y también la identificación con el país que llegó tampoco es mucha, se puede marginalizar. Entonces ahí ustedes tienen, por ejemplo, si se identifica más con la cultura que traía y no con la del país que viene, hay como una separación. ¿Por qué? Porque es como yo vivo en este país, pero sigo haciendo lo mismo que yo hacía en mi país. Y después les voy a dar un ejemplo de eso. Y por ejemplo, si yo como que también puedo decir, bueno, ya no hago nada mucho de lo que yo hacía, por ejemplo, en Chile, y yo me voy a Estados Unidos y ahora me creo americana, ya dejo de hablar español, o sea, de hablar español, no como comida latina, me pongo a hablar inglés todo el rato, sería como más que yo me asimilo, entonces también pierdo mucho de mi cultura. Y ahí están como esos riesgos, lo que sabemos que cuando menos las personas integran esas culturas es más difícil y eso se traduce a más problemas cuando ellos quieren acceder a salud. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver comunidades acá, sobre todo mexicanas, que son muchos trabajadores trabajan en el campo agrícola y tienen unas villas que, no sé, por ejemplo, uno entra y es como estar en México, es como divertido porque yo creo que no he estado mucho en México, pero uno entra, tienen un mercado mexicano, las casas parecen mexicanas, todas las cosas dentro son de México, todos hablan español en la comunidad y no hay nadie que sea de Estados Unidos en esas comunidades. Y es como prácticamente que trajeron una burbuja de México y la pusieron acá. Y cuando uno les pregunta, llevan 18, 20 años viviendo acá, no hablan inglés y sus hijos han ido a la escuela aquí y saben inglés y los hijos no hablan inglés en la casa porque lo tienen prohibido. Y es como muy interesante porque uno ve personas ya adultas y le dicen, ¿no hablas inglés? Sí, pero yo con mi familia no hablo inglés. Y pareciera que no, como que ellos se criaron como separados. Es como eso es afuera y nosotros adentro tenemos otra cultura. Y eso se ve de repente y eh, cómo afecta, por ejemplo, en estas comunidades que yo he estado en la salud, les da mucho miedo ir al médico.
no preguntan, les cuesta mucho, como también a veces por los niños van al médico, pero por ellos mismos no. A veces tienen mucho también problemas relacionados con financiero, a veces hay mucha violencia y no reportan tampoco. Entonces eso, todas esas cosas pueden afectar su salud. Una de las cosas últimas que tengo acá, leí un artículo que estaba publicado en Chile, como dijo Paulina cuando empezamos, la inmigración ha aumentado mucho. Y yo me di cuenta que cuando iba por ahí por el año 2010, y una vez fui creo que a la Plaza de Armas y fue como, wow, esto como que no es Chile, el Chile que yo conocí antes, y personas de distintos países. Y me acuerdo de esa vez porque yo creo que fui y vi personas que no eran solo de Perú, vi personas de Haití, vi personas de Colombia y dije, wow, esto es como que otro país. Y la verdad que, miren, esta estadística me llamó la atención porque en Chile dice que existen aproximadamente 1,2 millones de migrantes internacionales y de ellos más del 60% llegó después del 2010. O sea, es una cantidad bastante importante. Y se considera que existe una brecha en la formación del profesional de enfermería respecto a cómo abordar la gestión del cuidado de las personas, familias y comunidades que provienen de diferentes culturas. Y yo creo que voy a traer una frase que es como que la escuché la otra vez que recientemente pasó un huracán cerca de acá de nosotros y le preguntaron como al alcalde que por qué no se habían preparado. Y ellos dijeron, nosotros nunca en las montañas habíamos tenido un huracán, ¿cómo te vas a preparar para algo que tú no conoces? Y yo creo que eso no pasó y en Chile pasó. ¿Cómo voy a prepararme para atender gente de otros lugares, de otro idioma, si nosotros nunca estuvimos expuestos a eso? Y además eso se suma a la carga asistencial que ya está. Entonces no es como que tenemos tiempo completo para dedicar la vez a los inmigrantes. Entonces esas son cosas que como yo creo que también viene de entender que nosotros tampoco quizás estábamos preparados, pero hay que hacer algo con eso y aprender de eso porque ya sabemos que hay más necesidad de poder entregarles mejores cuidados. Entonces, bueno, algunas sugerencias que son cosas que las voy a pasar porque ya la hemos conversado. Pero la idea es como siempre pensar que independiente de su país de origen y todo, necesitan un cuidado ético, respetuoso y individualizado. Y bueno, creo que sí, esta es una pregunta, la voy a dejar al final. Y bueno, como conclusión, se necesita que el personal de salud tenga como prioridad el cuidado humanizado y se debe capacitar a los profesionales en cuanto a relación de este cuidado, cultura y inmigración para que reflejen un cuidado holístico y que sea digno y respetuoso. Y considerar el contexto de las personas y el de nosotros como profesionales es esencial para garantizar cuidados de calidad. Y este cuidado humanizado y este influencia en la cultura va también, como yo decía, en las organizaciones, con nuestros mismos colegas, cómo es la cultura de enfermería entre nosotros, cómo trabajamos en equipo, cómo nosotros tomamos las decisiones. Y esas cosas también son las que afectan el cuidado. Entonces, eso es lo que yo tenía para presentar y si algunos quieren contestar esta pregunta, bueno, se las dejo ahí. Después la Paulina las puede compartir. Y aquí les puse al final las referencias si después quieren compartir la presentación. Muchas gracias, Natalia. Ahí está la referencia, las deja Natalia. Muy interesante, nos hace pensar también nosotros, sí, como tenemos pacientes inmigrantes, también tenemos colegas inmigrantes, la verdad, que también se van adaptando a nosotros, nuestro sistema, digamos, de trabajo, pero lo que es transversal sí es el cuidado humanizado, como bien dices tú, ¿cierto? Nosotros aprendemos las competencias y las habilidades interpersonales, ¿cierto? Y sociales, y la aprendemos también con la experiencia que nos da, no solamente en la escuela, la experiencia que tenemos, digamos, en el lugar de trabajo. Quiero que puedan compartir, Karen y Nancy, ¿cierto? Su experiencia en relación a la inmigración que tienen estas dos zonas que son las más importantes. Quiero partir con Karen primero. Al final, digamos, vamos a juntar las preguntas, las vamos a hacer a Natalia, ¿ya? Yo creo que Nancy y Karen también querrán hacerle preguntas, y Paulina también. Sí, Vamos a mirar después también las preguntas. Ya, Karen, primero, partamos por ello. Por Antofagasta. súper. Súper. Hola, hola Natalia, ¿cómo estás? De nuevo, Sí, un gusto gusto verte. saludarte. Sí, miren, bueno, yo primero que todo muy agradecida de estar invitada en este webinar. Antofagasta
es una ciudad que actualmente tiene muchos migrantes, ¿ya? Antiguamente, mayormente eran peruanos, nuestros migrantes, pero actualmente la mayoría de las poblaciones es venezolana, colombiana, luego vienen los peruanos y también tenemos una población no menor de chinos, ¿ya? Sí que en ese caso la parte venezolana es como la mayor. Tenemos de los venezolanos, se ven dos tipos de grupos. Tenemos el grupo como de mayor ingreso, puede ser, tenemos muchos médicos, profesionales médicos y no médicos de extranjeros, personas como con un poquito, un nivel educacional más alto, con más recursos, como también tenemos una población bien importante de personas de muy escasos recursos y de bajo nivel educacional. Me estuve investigando un poquito y en el DEIS saqué las estadísticas del año pasado sobre los egresos hospitalarios a la comparación como nacional y la de Antofagasta, porque nosotros tenemos esa percepción, ¿cierto?, de que hay más pacientes, pudiésemos decir, como alto flujo de pacientes de extranjeros, pero no teníamos un número. Así que me puse a investigar ahí en el DEIS y sacamos bueno, ahí con mi equipo de trabajo, que a nivel nacional los egresos hospitalarios de los pacientes extranjeros, sin identificar qué tipo de nacionalidad, bordea un 3,5%. Eso a nivel nacional. Pero en Antofagasta bordea casi el 15% del egreso hospitalario del año pasado. Entonces, más o menos ahí tenemos una comparación, ¿cierto? De cuál es nuestra realidad a diferencia de la parte nacional, ¿cierto? De la estadística nacional. Entonces, las personas extranjeras sí tienen como tú bien dices, como un prejuicio. Pero cardiología, por lo menos las personas que nosotros atendemos, los atendemos a todos con el mismo fin que está centrado en el paciente, ¿cierto? Y en que la salud es un derecho humano básico y que la mayoría de ellos son muy agradecidos del sistema de salud público de Chile. Como bien dijiste, Natalia, en algunos lados, en algunos sitios, la salud pública en Chile es una maravilla, funciona bastante bien, si bien tienen algunos déficits de horas, sabemos que eso es algo así, pero somos instituciones que entregamos mucho. Ejemplo, en Venezuela, a mí me gusta mucho conversar con los pacientes porque se vienen, cuáles son sus expectativas, si les gusta Chile, si les gusta Antofagasta, si conocen alguna otra parte de Chile, me gusta conversar mucho con ellos y la mayoría de ellos se viene buscando algo mejor, ¿cierto? Y no tan solo las personas con bajos recursos, sino que incluso las que tienen buenos recursos o que son profesionales, se vienen igual a otras buscando nuevas oportunidades. Los médicos, he conocido muchos ingenieros que trabajan en otras cosas, no necesariamente en lo que estudiaron, pero aún así prefieren estar fuera de Venezuela y trabajar acá en Chile. Allá en Venezuela, lo que me mencionaban los pacientes, no les dan medicamentos, los tienen que comprar, no pueden acceder a la salud pública, todo es mucho más caro. Tuvimos una paciente que se vino de Venezuela casi por decisión propia a operarse del corazón acá en Chile, sumamente grave, y se vino en un avión comercial porque pudo optar en cuando juntan a las familias, no sé cómo se llama eso, cuando acceden a ese permiso como para juntar a la familia, porque sus hijos estaban acá en Chile, y ella se vino medio muerta casi en el avión porque tenía una válvula rota, los velos rotos de la válvula, de ambas válvulas, y se vino porque se iba a morir en Venezuela. Y está viva y está agradecidísima de Chile. Estuvo en ECMO, veno arterial, estuvo muy grave y ahora está trabajando feliz con su familia. Entonces, darle una oportunidad a los pacientes, ¿cierto? Que vienen de otros países con esa expectativa de salud y que la reciban y que sean personas agradecidas, eso es algo sumamente positivo, que nos va enseñando de esta cultura, como bien dices tú, de todos lados, que es tan distinta. Y con lo último, hablé con la nutricionista, porque trabajo con una nutricionista, en cómo influye el tema de la alimentación, porque, ¿cierto? Ellos tienen un sistema de comer, ¿cierto? Que les gusta el plátano frito, que les gusta harto los porotos, las arepas. Nosotros ya acá en Antofagasta nos sabemos todos esos tips,
Y la nutricionista me mencionaba de que las pautas que ellas realizan son personalizadas al paciente. No, no le vamos a decir, ejemplo, a un colombiano, un venezolano, no coma arepas y coma un pan marraqueta, un pan pita, sino que le enseñan a preparar las arepas de una forma un poquito más saludable y con menos cantidad. Así que finalmente eso es como lo que puedo mencionar de esta ciudad que es tan bonita, que está llena de harta cultura y la mayoría de las personas extranjeras son muy agradecidas del sistema de salud, por lo menos acá en Antofagasta. Sabemos que hay todo tipo de personas, así como hay chilenos también que no son tan agradecidos. No tiene que ver eso con la cultura, pero por lo menos en la parte de cardiología y conmigo he visto ese agradecimiento y ese compromiso. La mayoría se compromete harto con cambiar y eso principalmente, esa es como mi experiencia acá en Antofagasta. eh, y ese dato me pareció sumamente importante, o sea, casi un 15% de los egresos hospitalarios en comparación a un 3% a nivel nacional, tenemos harto más. Así que eso. Muchas gracias, Karen. Oye, me gustaría saber la experiencia de Nancy, que trabaja en un hospital, ¿cierto? Que es el hospital de la Universidad Católica, y que también en Santiago es la tasa de mayor, digamos, de inmigrantes que hay. Así que Nancy, te doy la palabra. ¿Qué nos puedes Sí, contar de tu experiencia? la... es interesante. Agradezco a Natalia. Despertó en mí tantas ideas en relación a las propias vivencias. Todo lo que iba diciendo se iba relacionando. Eh, Acotar. Hace poco se notó, como dijo Paulina, un aumento y esto está todo estudiado gracias a la doctora Cabieses, Bárbara Cabieses y otros equipos que es de la Margarita Bernales. Esto en Chile está estudiado, ya no nace solo desde la intuición, de la percepción de lo que creemos, sino que todo tiene harto estudio. Y sí, Santiago tiene mayor cantidad de migrantes, sí aumentaron la cantidad de venezolanos, por ejemplo, pero más allá de dónde vienen, a mí me nacieron varias ideas y varias cosas del estudio de lo que estamos hablando. Es que más allá, insisto, más allá de dónde vienen, los desafíos siempre han sido dos en salud para nosotras, las que somos educación y cuidado: comunicación efectiva y adherencia. Y en cardiología es esencial comunicación con nuestros usuarios y la adherencia a lo que podamos tratar de transmitirles como que es lo importante para su calidad de vida, su pronóstico de vida. Y para considerar la adherencia en el tratamiento, necesariamente tenemos que analizar las determinantes de salud. Y una determinante de salud esencial es la migración. Entonces, eh, como dijo Natalia, es tan importante la adquisición de habilidades como la competencia cultural. Y la experiencia no va desde, la experiencia que quiero relatar no va desde de cómo recibe la población migrante nuestros cuidados, sino más bien de cómo nosotros nos enfrentamos a esto. Desde el guardia que recibe a un familiar que viene de otro lugar con bastante situación más vulnerable y no lo deja entrar, a una enfermera que, como dijo Natalia, puede decir perfectamente: yo no le quiero atender. O las barreras idiomáticas que pueden, que es una cosa organizacional. O sea, entiendo que en la clínica alemana se desarrolló un programa para el extranjero, creo que se llama así. Nosotros en la Universidad Católica no lo tenemos. El acceso que tenemos para comunicarnos con las personas que vienen de otros países, que tienen otro, por ejemplo, los haitianos, que ha sido un tema, es la asistente social, o bien pedirle ayuda a gente que trabaja en el hospital para poder comunicarnos con ellos. Entonces, las barreras no son solo individuales, como desde la competencia cultural, sino también organizacionales. Como cada institución en Santiago, que es de donde puedo aportar, puede hacer crecer su comunidad de trabajadores y la estructura para recibir al migrante, que ya está, como dijo Karen, ya la situación está. Entonces nosotros nos tenemos que preparar y claramente, a pesar de que han pasado varios años desde la primera gran ola, que fue la ola peruana alrededor del 2000 hasta ahora,
donde llegaba el grupo de haitianos alto y después del 2015 el grupo alto venezolano. Entonces, aún así no nos hemos preparado y aún así es interesante que nos falta tanto como desafío, sobre todo en el desarrollo de competencias culturales. Quisiera preguntarle a Natalia, antes de que terminemos, por favor, ¿qué elementos puedes tú identificar como precisos para el desarrollo de las habilidades culturales, de las competencias culturales en los trabajadores en particular? Porque entendí, nos transmitiste muy bien que se está haciendo un trabajo en pregrado. Creo que eso creo que debe estar desarrollándose en varias universidades acá, me imagino. Por lo menos desde el área social se hace, pero desde el área de capacitación al personal, a mí me genera mucha inquietud este tema por todo lo que tú mencionaste, lo que mencionó Karen, cómo nosotros como personal de salud recibimos a un migrante. Por favor. Bueno, esa pregunta, Nancy, es excelente. Y al final, como la parte que nos toca a nosotros, porque nosotros no tenemos mucho control sobre el inmigrante que llega, pero sí tenemos control sobre nuestra actitud y es nuestra responsabilidad hacernos cargo. O sea, no decir como, ay, es que yo no sabía que ese paciente no hablaba español, no tengo idea cómo atenderlo. Ay, es que no, ay, es que justo me tocó, no sé, o sea, como que un poco, yo creo que asumir que tenemos limitaciones y que quizá yo dentro de lo que yo sé, a lo mejor no soy la persona que sé más sobre eso. Entonces, ya reconocer que uno quizás no estaba mucho expuesto a vivencias culturales distintas, eso ya es una cosa, reconocer que tenemos limitaciones. Y si nos tocara un paciente o algo, buscar con nuestros colegas red de apoyo, pedir ayuda. Eso yo creo que es súper bueno. No tenemos por qué quizás hablar en todos los idiomas que existen, ¿no es cierto? O sea, y como saber todas las cosas que pasan. Una cosa que siempre nosotros trabajamos mucho es eso, entender que quizás tenemos limitaciones y tenemos que pedir ayuda en la práctica. Y está bien. Y también que quizás viajar un rato a otro lado o ir de vacaciones no es lo mismo que lo que vive un inmigrante, porque a veces reducimos también la experiencia de inmigrar, como decir, ay, qué tantos, igual hablan español aquí, ya igual son latinos, como que tratamos de normalizar a veces y no necesariamente el caso. Yo creo que eso es una cosa. Lo otro que tú lo dijiste en dos cosas, tú misma dijiste como la respuesta, la respuesta a tu pregunta. Pusiste comunicación. La comunicación es esencial. Nosotros trabajar nuestra habilidad de comunicación. La empatía con el usuario. Quizás yo no te entiendo, pero quizás puedo buscar una forma de comunicarme contigo. En la comunicación verbal y no verbal, porque yo le puedo decir, no sé, yo lo voy a ayudar y tengo una cara que casi me da pánico en la persona o como que ya que salga la familia para afuera. Entonces, como un poco uno ser como consecuente, o sea, que lo que yo estoy diciendo y la postura que yo tengo sea una postura de apertura, de querer abrirme con el usuario y tratar de no juzgar y a pesar de que yo haga consciente también hacer consciente esas como prejuicios que tengo. Y desde ahí como ofrecer una comunicación abierta y buscar formas. Yo creo que eso es lo que es un poco más difícil, buscar a veces forma de comunicarnos. Nosotros lo hacemos mucho en Estados Unidos porque quizá el paciente no va a hablar inglés o de otro idioma. A mí me ha tocado pacientes rusos, pacientes de países árabes, entonces no hay forma que en 5 minutos yo aprenda, pero sí puedo llamar a un traductor. Hay personas que son traductoras y teléfono. Pero también a veces poner carita o decirle que trate de escribir, dibujar algo. Hay formas si es que no hubiera nadie en el hospital, pero casi siempre se pide ayuda. Y buscar material también educativo, que sea, como decía Karen, por ejemplo, cosas que ellos comen o quizá indicaciones que estén en su idioma, diseñar material educativo. O sea, y con Karen nosotros antes hablamos mucho de eso, como del material educativo, cómo adaptarlo a cada persona, porque el material educativo a veces damos por sentado que el material educativo tiene que servir para todos. Entonces, esas cosas yo creo que son súper buenas. Lo que tú dijiste, también nosotros informarnos un poquito más de los determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Entender que hay un contexto y ese contexto influencia mucho lo que las personas están viviendo. Y una cosa que yo me he dado cuenta mucho con los inmigrantes y se las quiero compartir porque yo creo que es súper esencial. No sé si se acuerdan de la pirámide de necesidades de Maslow. Yo creo que esa pirámide explica todo. Alguien que está en modo de sobrevivencia no está abierto para ser educado, no está abierto para aprender y para el autocuidado. No es porque no quiera, es porque su cabeza está tan metida en cómo pago mis cuentas, cómo como, cómo sobrevivo, que casi mucha de la educación que le damos, muchas de las cosas que hacemos, su mente no está ahí. Entonces, tenemos que idear estrategias para que ellos puedan pausar y entender que eso es tan importante porque si no tienen salud, no tienen nada.
Y eso cuesta mucho, a mí me ha pasado, incluso no se quieren hacer test porque es como, ¿para qué voy a saber? No quiero saber, quiero como seguir mi vida y como mantenerme y pagar cuentas. Y ese modo sobrevivencia desactiva mucho de sus conductas de autocuidado. Entonces nosotros como un poquito trabajar con ellos esa parte. Ok, entendemos que hay problemas, pero a ver, mira, si tú no concientizas que este problema te puede llevar a una cosa más grave y ni siquiera vas a poder estar con tu familia, o sea, ahí tienes que comprender que tienes que tomar acción sobre eso. Y lo otro que decías, claro, como la adherencia creo que nos mencionaste, ¿cierto? Yo creo que en eso va la adherencia, es como entender desde ese punto. Sí, hay problemas y hay cosas, pero también esto es importante y lo tienes que priorizar. Está bien que hayan otras cosas, entonces yo creo que eso, entender eso, porque a mí me ha pasado, yo a veces, no sé, he hecho examen en la comunidad, gente con crisis hipertensiva en una esfera comunitaria, con diabetes de 400 y tanto, y no quieren ir al médico, no quieren ir a la urgencia, dicen, no, Dios me protege, Dios es grande, entonces cuando tú empiezas a conversar con ellos y le dices, sí, pero también tú tienes que tomar acciones, ellos se quedan como, ay, bueno, pero la otra vez no me morí, entonces como que esas conversaciones hay que empezar a tenerlas con ellos, porque en mi experiencia, a veces pasa que también nosotros, mira, que yo como convivo con muchos latinos de todas partes, yo a veces asumo que los otros latinos, y eso es una preconcepción, una idea mía, que son como que otros latinos son como los chilenos. Y a veces no son como los chilenos, a veces su nivel educacional es muy distinto a nosotros, a nuestra subcultura también, nosotros somos del Polo Sur, o sea, como de Sudamérica, los centroamericanos son bien diferentes en varias cosas. Incluso ya de Venezuela yo creo para arriba, que el clima es más cálido, yo creo que es como que son más diferentes. Esas cosas como que uno a veces cree que van a reaccionar parecido a nosotros, como por cultura chilena, yo diría cosas generales. Y no, no, y creo que el nivel educacional influye bastante en lo abiertos que están a veces como a aprender y como a comprender lo que le estamos diciendo. Entonces yo creo que esas cosas como que las diría como para empezar, porque hay obviamente que se pueden aprender más cosas y estrategias, pero yo creo que también cualquier oportunidad que uno tenga como de también decir, bueno, a ver si me toca un paciente de esta, o cuando te pasa una experiencia, porque a todos nos ha pasado, ¿cómo podría haber actuado diferente? ¿O qué podría haber hecho diferente para que esta persona no se sintiera incómoda? Y yo creo que esa clave es como un poco que yo siempre como que les digo cuando uno empieza a interactuar, haz preguntas y pregúntale a la persona, mira, no sé muy bien de dónde tú vienes, cuéntame un poco de ti, qué es lo que tú prefieres, eh, cómo te puedo ayudar con esto otro, porque a veces uno no lo hace, llega y les dice qué tienen que hacer. Entonces, como es abrir esa comunicación al principio, como si estuvieras conociendo a cualquier persona, yo creo que eso es esencial. ¿Y puedo complementarte, Natalia? Yo creo que Nancy, también a lo que decía Natalia, siento yo que todo esto se basa eh, en que nuestro centro de atención siempre va a ser el paciente, y si a nosotros nos preocupa esa persona, nos preocupa su cuidado, nos preocupa que entienda, sea chileno o sea extranjero, vamos a buscar la forma de llegar a él. O sea, primero de establecer esa comunicación, como bien dice Natalia, de generar ese compromiso, ¿cierto? Para que la adherencia funcione, porque sabemos que la adherencia al tratamiento funciona cuando la relación enfermera-paciente igual fluye. Entonces, yo creo que cuando nos importa esa persona y poder cambiar quizá algún factor de riesgo o algo, vamos a buscar la forma de hacerlo. Yo tengo chilenos que no tienen que ver nada con los extranjeros, que tampoco entienden, y le hago dibujo para que me entiendan los medicamentos, le hago una gotita porque ese es para hacer pipí, y me pongo y me converso y intentamos, porque yo siento que la relación de enfermera-paciente es la que da fruto para todo, o sea, para el cambio, para lo que se necesita, y cuando nos importa esa persona, es ahí donde se genera. Creo que yo siento personalmente que esa es la clave, independiente de la nacionalidad de la persona. Eh, y eso es como lo que yo siento que pudiese aportar a la pregunta que hizo Nancy recién. Yo quería preguntarle a Natalia, dentro de las evaluaciones y que tú misma también has hecho como docente, ¿qué cosas son importantes en pregrado que puedan aportar, digamos, a la formación de la enfermera que está saliendo hoy en día, su capacidad, digamos, de detectar los factores psicosociales
y su manejo, digamos, para entablar esta comunicación y lograr esta empatía, que al final es la relación, como dice Karen, enfermera-paciente, y uno logre, digamos, que se conecte, que se haga la relación y que él pueda también responder, siguiendo también, digamos, su tratamiento con lo que aprendió, ¿no? Que, digamos, mantener su salud dentro, digamos, de los valores que él tiene como cultura. ¿Qué cosas serían importantes agregarle a esta formación de pregrado de las enfermeras que están saliendo hoy en día? Sí, bueno, esa es súper buena pregunta porque yo creo que se ha tomado más conciencia de eso e incluso acá en Estados Unidos pasaba que no, ni siquiera nosotros, y extrapolando a otros profesionales de la salud, no había ningún curso que habláramos de cultura, no había ningún curso que se hablara del cuidado como humanizado. Creo que hemos avanzado un poco con eso, también por las mismas experiencias que hemos tenido a veces como de ambientes que son más violentos, ambientes en los cuales se vulneran más. Y no digo solo con los pacientes, a veces entre los mismos profesionales de la salud, ¿cierto? El ambiente que hemos tenido no ha sido como el más ameno en términos de comunicación y en términos de trato. Yo creo que las cosas que sí estamos implementando ahora es un poco hablarlo dentro de contexto, pasar un poco, hay teorías de enfermería también que trabajamos con cuidado transcultural y hay, digamos, como una base científica que ya va apoyando eso. Y la parte científica o la parte más teórica es bueno conversarla con los alumnos. Discutir, por ejemplo, hacer actividades también en base a eso aplicadas. Por ejemplo, darles estudios de caso en donde ellos tengan que empezar a pensar si me toca alguien de otro país o me toca alguien de otra cultura o si me pasó cierta situación, ¿qué es lo que haría? ¿Qué actividades yo puedo hacer? Eso yo creo que es una cosa. Hay distintas actividades como para que ellos se empiecen a cuestionar. Se pueden hacer distintas cosas que se están haciendo a veces simulaciones, se hacen también, como decía yo, juegos de roles. Hay distintas actividades que se pueden hacer y observar videos, experiencias. Yo creo que hacer esa reflexión es bueno. Hay también entrenamientos que se pueden tomar online. Yo no sé si están en español, pero los puedo compartir, Paulina. Hay entrenamientos gratis para cultura y cuidado humanizado que tiene Estados Unidos. No sé si están en español, pero sí son gratis. Yo sé que son gratis y los puede uno hacer. Y te van dando como casos, preguntas y todas esas cosas. Yo por ejemplo, en mi curso sí se lo hago hacer a mis alumnos para que empiecen un poco a practicar y a ver la parte teórica. Y lo otro que yo creo que es súper crucial es como en la clínica, que los instructores clínicos también y los enfermeros, cuando les toca un alumno al lado, que lo modelen, porque uno aprende del ejemplo. Entonces no podemos decirle, sí, mira, sé súper amable y eso, y nosotros no es como predicamos con el ejemplo. Yo creo que los alumnos aprenden mucho de nuestra experiencia y de lo que nosotros los guiemos. Y ahí yo creo que tenemos que ser súper como objetivos y conscientes y también lo mismo con los alumnos, decirle, mira, no me ha tocado esta experiencia mucho atender a alguien así, ¿qué te pareció? O sea, un poco abrir el tema. Y yo creo que eso a veces no pasa en la práctica porque estamos tan apurados y como yo decía, estamos tan preocupados de que se cumplan los tratamientos que a veces no hay tiempo. Pero yo creo que esas cosas en la formación de enfermería ahora se están concientizando más porque son competencias que necesitan. Y antes quizás las mirábamos un poco más como, ay, no, si igual se hace. Pero hay cositas como que yo quizás ahora, y quizás también no me lo cuestionaba antes, quizás hasta que me vine a otro país y me tocó ser inmigrante y he visto cosas que a veces yo digo, pero ¿cómo hacen eso? Sobre todo con la población latina, que a mí a veces me molesta mucho, falta de, por ejemplo, gente, proveedores de salud que no saben bien español y les hablan en español cosas que no son, cuando hay recursos para poder buscar un traductor, buscar intérprete, entonces hay cosas que yo digo, ¿por qué van a un lugar con un paciente y tratan de ensayar? Anda a aprender primero de la cultura, de cómo hacerlo. No ensayes con el paciente y le digas cosas incorrectas, porque ya eres profesional, tienes que tú predicar con el ejemplo. Entonces, hay, yo creo, instancia y instancia. Entonces, me ha pasado mucho eso y yo por eso trabajo mucho con como defender un poco, o sea, como se llama, tratar de un poco defender los derechos de los pacientes, sobre todo las minorías, porque vemos esto todos los días, o sea, hay un nivel de discriminación bastante grande y hay un nivel también de, yo diría como de, que es como de, o sea, como que es como yo aquí, y yo creo que pasa mucho estos egos profesionales, que es como yo con cualquier paciente me la puedo. Y no, pues a veces no me la puedo, a veces no sé, a veces no tengo idea qué es lo que va a ser prioridad. Entonces, mucho también a veces como también discutimos mucho, que yo creo que no lo mencioné tanto, lo mencioné un poquito, pero
la cultura va más allá también de como que sean de otro país. O sea, por ejemplo, cómo tratamos en Chile a la población mapuche, a la población indígena, que eso ha estado siempre. O sea, yo quizás vine a apreciar más la cultura indígena estando en Estados Unidos, porque yo vi que aquí les dan tierras, reservas, tienen bastante más, han tomado conciencia sobre darles más beneficios. Nosotros creo que con los mapuches también tenemos que hacer ese trabajo con la otra minoría indígena. Eh, ¿Sabemos la cultura? Porque yo no sé, yo creo que hasta el día de hoy no sé nada de Mapudungún. Creo que sé alguna que otra cosa que usamos, pero ¿de verdad nos hemos interesado por entender cómo ellos ven la salud? ¿O nos hemos interesado más de darle el tratamiento que yo creo, con el modelo de medicina que yo aprendí, que es lo mejor? Y eso yo creo que es la pregunta, o sea, ¿cuánto es lo que decía Karen? ¿Cuánto me ha interesado yo en aprender lo que ellos saben de salud y qué es lo que ellos quieren hacer con su salud? Porque al final del día la salud es para ellos, entonces los que tienen que estar convencidos de hacer las cosas son ellos. Mm. Mira, en el sur actualmente hay, digamos, unos hospitales interculturales. Hay un ente en Temuco, sobre todo en Gorbea, yo sé, en Villarrica, donde hay reservas mapuche. Hay consultas que son interculturales, ¿ya? Y que se están haciendo estudios, una vez nos mostraron a nosotros, y que son bien interesantes, hubiera sido interesante, digamos, ese punto de vista, ¿ya? Incluso el nombre del consultorio está Mapudungun. ¿Ah? Mm. Sería Qué bien. interesante eso. Yo no tuve la experiencia, me contó un doctor que fue junto a Xochicar, digamos, a un trabajo, digamos, colectivo sobre la lista de espera en la octava región y en la 10ª región, y nos contaban eso, fíjate, que sería interesante poder, digamos, buscar la gente de ahí, Pauli, y verlo, ¿cierto? Así que es rico sería compartirlo. ¿M? Paulina quería hablar. Te doy la palabra, Pauli. Ya. Unas ideas un poco finales porque veo que no hay mayor preguntas por el chat. Sí había una pregunta, pero justo Norita hizo la misma, que era de Paula Soto, que es docente, y era acerca de cómo el tema de la preparación del pregrado y del tema de la cultura y la humanización. Así que la respondiste súper bien, Natalia, cuando le respondiste a Norita, porque era parecía. Un pequeño comentario, aprovechando que está acá presente también dentro de los participantes, está Sandra Mardones de la Coordinación Nacional del MinSal de Trasplante y Procura. Hace poquito hicieron también un curso ellos en Santiago, donde una colega expuso remoto y es de, ay, no me acuerdo bien de sur, pero no me acuerdo exactamente de dónde, y expuso, ella hace comunicación, bueno, yo soy de trasplante, entonces hace comunicación de último testamento, en el fondo de testimonio del donante. Y el donante, en este caso la persona que estaba con muerte encefálica, era un extranjero. Y creo que era chino, no sé, la cosa es que, o no sé, él no hablaba español y la familia tampoco. Y me acuerdo que se frustró mucho porque no se pudo, lo más básico que tiene que hacer alguien que comunica en el fondo el tema de la donación a las familiares, es comunicarse. Y estaba lejos, entonces era por teléfono, ni siquiera podía comunicarse a través de gestos, era difícil y se frustró mucho por lo mismo. Ahora, claro, como tú dices, Natalia, tú en 5 minutos no vas a aprender a hablar ruso, no va por ahí, ¿ya? Pero sí, obviamente, con poblaciones que por lo menos uno ve que están cada vez más grandes, que estamos más al día a día con ellos, hay cosas que nosotros debemos internalizar. Y no solo desde el punto de vista humanizado, que me parece correcto, porque es la base y el fundamento de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Pero también otra base importante es desde el punto de vista biomédico, desde la etiología, la epidemiología, porque en el fondo eh, también van cambiando las enfermedades o las causas de las enfermedades en relación a estas poblaciones. No sé, desde el punto de vista de contagios no sé, cosas endémicas que son de ellos, ¿cierto? Entonces traen esto. O por ejemplo, un caso súper puntual que yo lo conozco ahora por trasplante también, es que la población de raza negra, en las mujeres, el porcentaje de miocardiopatías dilatadas postparto es mucho mayor que la de los blancos. Entonces, este tipo de cosas debemos internalizarla. Es una responsabilidad también estudiarlas un poco más, cuáles son las patologías más comunes en otras etnias, razas, pacientes de otros lados, digamos, eh, que va como súper de la mano también con el tema del
trato humanizado y desde la parte comunicacional, cultural, con lo que uno se presenta al paciente. La primera llegada que voy a tener con alguien es desde lo físico corporal, en lo que tú hablas con esa persona y comunicas, hasta todo lo que sigue en su tratamiento biomédico. Así que rescatar lo que plantea Nancy de cómo nos preparamos, el ejemplo súper gráfico y súper bueno que dio la Karen de la nutricionista, ¿cierto? De cómo adecuar, claro, la alimentación, pues, o sea, las arepas, cómo hacerlas. Y ella, me imagino que tuvo que prepararse para eso, porque ella no sabe cómo se hacen las arepas y tuvo que ver qué forma de hacerlas. Eh, y creo que otra forma de nosotros poner, o sea, el hecho de nosotros poner este tema sobre la mesa, hacer esta presentación ahora con Natalia, invitarte, que te agradezco mucho porque de verdad fue muy amena, muy cercana y me gustó mucho que usaras también, Natalia, y te lo agradezco, la confianza en usar tu experiencia personal como migrante y presentarnos así como tus fotos y tu trayectoria en el fondo, la evolución que has tenido allá de primera mano en el fondo. Así que eso se agradece muchísimo. Creo que nosotros tener este tema aquí ahora sobre la mesa, espero que se dé muchas veces más y que se dé también desde el pregrado hasta que lo podamos conversar con nuestras colegas en los momentos que tengamos de reuniones o de esparcimiento, o como sea. No sé si alguien más quiere agregar algo. Yo te voy a cobrar, Natalia, lo que me ofreciste de la simulación de caso y las otras cosas. Va a quedar luego van a poner en la página web esta grabación de esta webinar para quienes no pudieron quizá integrarse desde un comienzo y puedan verla, o quienes quieran verla de nuevo. Y lo otro que voy a dejar en el chat, una información por quienes, si alguien se quiere hacer, no sé, unir más un poco a lo que hacemos nosotros como departamento de enfermería de la Sochicar, si se quieren hacer socios o sencillamente comunicarse con nosotros. ¿Ya? Así Yo, que ahí lo mando. yo, Paulina, de dos cositas que son súper rápidas, pero que las retomo Sí. ahora último, que no, bueno, el tiempo no da para ver todo, pero una de las cosas que tú dijiste, creo que igual está relacionado con el tema inmigración. El tema, no lo mencioné un poquito, pero por ejemplo también para lo que puede ser pregrado, yo lo que me pasó a mí mucho siendo enfermera inmigrante es como a veces uno el manejo de la terminología y lo otro de la valoración clínica. Porque yo, por ejemplo, nunca había, yo que trabajo más en salud materna, pero les doy este ejemplo, yo nunca había, por ejemplo, valorado ictericia en un niño que tuviera la piel, tú sabes, más oscura o de raza negra. Y no sabía cómo hacerlo, lo tuve que aprender. No se puede mirar en la piel porque no lo vas a ver. Entonces hay que verlo en las mucosas, dónde verlo. Esas son cosas, entonces aunque uno diga a mí no me afecta, sí te va a afectar. Porque hay cosas de la valoración con inmigración, con personas de otros lugares, como tú dijiste lo de las válvulas. Y otra cosa que también se ha estudiado y se ha visto que muchas veces nosotros decimos los medicamentos funcionan o no funcionan, pero nosotros sabemos que la dosis de medicamento es un poco estándar para los pacientes. La investigación ha mostrado que muchos de los estudios que hacen la mayoría de la gente que usa ese medicamento para publicarse esa eficacia del medicamento son en general de población blanca. Entonces, a veces ese mismo medicamento no necesariamente tiene el mismo efecto en la población que es de raza negra, quizás la población más oriental. Entonces, a veces eso, por eso también no sabemos a veces todos los efectos secundarios, o a veces esos mismos medicamentos se testean más en hombres que en mujeres. Entonces, a veces también esas cosas son para práctica clínica, que quizá uno no tiene conciencia y son cosas que uno tiene que ver. Yo ahora último, por ejemplo, incluso un ejemplo que yo nunca lo había pensado, yo trabajo mucho también con población LGBTQ y una de las cosas, yo lo trabajo más desde investigación, pero invité un día a una enfermera que es clínica, que ella ayuda con la cirugía de cambio de género. Y una de las cosas que yo, miren, no me la había ni cuestionado, no sé qué le va a parecer a usted, pero una de las cosas que ella conversaba mucho con mis alumnos, que la invité para el curso de cultura, era también el tema de la valoración clínica. Una persona que toma reemplazo hormonal, que está cambiando de género, sus valores clínicos van a cambiar y van a ser parecidos al del género que quiere cambiar. Entonces no hay que mirarlo como un hombre o como una mujer, porque las mismas hormonas van a cambiar esos valores. Y eso es algo que a veces los profesionales de la salud, cuando no saben cómo esa persona se identifica, su identificación de su sexualidad, de su género, ellos no lo toman en cuenta. Dicen, esto está normal o anormal. Son cosas súper mínimas que yo quizás si no hubiera estado expuesta a esta experiencia, nunca me hubiera cuestionado. Pero se las dejo ahí porque son cosas que, como ustedes ven, inmigrar o tener población que ya es más diversa, son cosas que tenemos que considerar para la práctica.
Eso era. Quería decir una cosita más, súper cortita, Sí, de todas maneras. súper cortita. Es que la evidencia dice que si mejoran los resultados de salud de la población migrante, va a mejorar los resultados de la población de salud pública. O sea, que nosotros colaboremos en que eso, que las intervenciones sean exitosas, ayuda a que tanto la población en sí como a nivel nacional tenga resultados súper buenos en salud, mejoran los indicadores. Y eso está estudiado a nivel internacional, en Canadá, en Europa, en todos lados. Eso. Ya. Acá hay otro comentario en el webinar, en el chat, Dilo tú, Pauli. de José Villa de Santiago del Sotero. En mi experiencia puedo comentar que el manejo de hemodinamia es más complejo, sobre todo en los pacientes de nacionalidad haitiana. Me imagino por el tema de las punciones, José. Y dice también otro tema es la adherencia a tratamiento, es compleja la educación. Y eso es súper de enfermería, po. Sí, claro que sí, claro que sí. Lo otro que uno ve en el paciente, lo dijimos por ahí, lo dijo Nati también, la Natalia, es la importancia dentro de los factores de riesgo cardiovascular, los factores psicosociales de estos pacientes, que están en otra parte que no es su país natal, la depresión, el abandono, a veces lejos de su familia, digamos, de donde salieron, es un factor de riesgo importante, la depresión, ¿cierto? La ansiedad que tienen, y esto, como decía Karen, de vivir o sobrevivir en un país que no es su país natal, ¿cierto? Sí, Mm, sí, eso Una yo responsabilidad de agregando un todos. poquito, ¿Mm? perdón, agregando lo último, eso es súper importante porque la mayoría de las personas que migran es solo un porcentaje muy menor el que tiene los recursos necesarios para sobrevivir, personas con recursos económicos, y la gran mayoría de los migrantes viven en un nivel de pobreza igual importante, incluso acá en Chile. Nosotros, por lo menos acá en Antofagasta, somos mar y cerro, es muy cortito el espacio que hay para las casas, y ya las casas que se están construyendo en Toma están como una encima de otra en los cerros, muy parecido, me imagino que a Viña. Y esas casas son tomas. No hay luz porque ellos tiran los cables, pero no hay agua potable. Y si una casa se quema, los autos no pueden subir, los bomberos, las ambulancias. Entonces viven realmente en una extrema pobreza en donde tampoco se les puede exigir mucho. Por ejemplo, no puede decir, en vez de comer jamonada, coma, no sé, pues jamón de pavo para disminuir la grasa. No se pueden pedir esas cosas con este tipo de pacientes que viven en un nivel de pobreza. Entonces, es súper complejo. En algunos colegios han tenido brotes, los colegios municipales de sarna, cosas que no se veían antes y que van pasando porque están llegando a un nivel mayor no sé, pues, del migrante, de los pacientes que no tienen vacuna, ¿cierto? Entonces, es súper complejo ese aspecto. Entonces, hay que tenerlo, como bien dices tú, Norita, la parte psicosocial de los pacientes, la parte donde viven, en qué trabajan, o qué es lo que sienten. Nosotros tuvimos hace poco una señora que lo único que quería era devolverse con insuficiencia cardíaca, devolverse a su país para morir allá. O sea, la doctora le decía, no, tú no puedes viajar porque si viajas te mueres. Y ella decía, ya, pero yo me quiero ir a morir a mi tierra, quiero enterrar mi hueso allá, no me quiero morir acá. Entonces la compensamos para que viajara y bueno, yo me aseguré que llegó bien a Colombia y que llegó viva y que allá iba a ir a médico, pero lo más probable es que se haya muerto porque era una insuficiencia terminal. Pero ella no quería estar en Chile, aunque en Colombia a lo mejor no le iban a dar los mismos medicamentos. Ella quería morir en Colombia. Entonces, hay cosas que se tienen que respetar también. Entonces, ahí diste en un punto muy importante, Norita, que es la parte psicosocial, que hay que respetar al paciente en su completa decisión cuando se necesita. Así que eso. Pauli, ¿quería agregar algo más? No, ahorita seguir solamente invitándolos a que hagamos más de estas actividades, pero que cada vez seamos más los que participemos, porque es importante. Y para nosotros como directorio que hicimos de enfermería, de este año quisimos efectivamente hacer más actividades que fueran propias de enfermería. Este es nuestro segundo webinar, queríamos ver cómo nos iba, ¿cierto? Ojalá que el próximo año podamos seguir.
porque habitualmente hacemos actividades un poco al alero de lo que hacen los médicos en conjunto, o participamos de las webinars que son propias de ellos. Entonces ahora esta vez era nuestra, así que espero que podamos seguir haciendo más actividades. Agradecer a la Natalia por su exposición, y agradecer también a las chicas, a la Nancy, a la Karen por su participación y sus aportes, y por supuesto también a ti, Nerita. Gracias a todas por participar, Natalia, Karen y Nancy. Gracias, Pauli, por tu apoyo también y por la iniciativa. Y encuentro que es tan rico compartir distintas realidades, distintas zonas, distintos centros, distinto también nivel de paciente que uno tiene, ¿cierto? Así que no, muy rico. Gracias a todas. Gracias. Chao. Chao Nati, chao Pauli, chao, gusto de chao Chao, Nerita. gracias a todos los asistentes Muchas gracias a también. todas. Muchas gracias por Chao, participar gracias todos. por participar, sí, muchas gracias.